Estos hermanos están a punto de enterarse del gran secreto de su madre fallecida. Le fue infiel a su padre y escribió cada detalle, donde las cosas tomarán un rumbo inesperado. ¿Cómo será que termine esta historia? Michael y su esposa Betty se reunieron con Caroline, hermana de Michael, para recibir las pertenencias de su madre fallecida. Fue así que tras firmar el documento, que el abogado les indicó que su madre no quería ser enterrada, sino cremada. Los chicos claramente se negaron. Su madre debía ser enterrada junto a su padre. Además, ¿por qué rayos quería que la cremaran? Ante esto, el abogado aseguró que el testamento era claro. Quería que arrojaran sus cenizas al viento en uno de los puentes del condado, específicamente el puente Roseman. Los chicos preguntaron si estaba seguro, a lo que el hombre dijo que sí. El testamento había sido notariado ante una tal Lucy Elaine como testigo. Aún así, podían dejar eso para después. Era hora de abrir la caja que había dejado su madre. Dentro, los chicos encontraron varias fotos que nunca habían visto de ella, pero sobre todo, Caroline encontró algo que la dejó helada, razón por la que pidió hablar a solas con Michael. Tras leer, los hermanos pidieron dejarlos a solas. En sus palabras, no querían aburrirlos con las cosas de su mamá. Esto claramente decepcionó a Betty, y es que aparentemente las cosas no iban tan bien en su matrimonio. Como sea, una vez estuvieron solos, los hermanos descubrieron que un fotógrafo le escribía cartas a su madre porque había tenido una aventura con ella. Molesto, Michael dijo que iba a matarlo, aunque su hermana le informó que según otra carta de su abogado, el hombre ya había fallecido. Lo curioso, le había dejado todas sus pertenencias a su madre. Además, su última voluntad había sido bastante específica: ser cremado para que tiraran sus cenizas en el puente Roseman. Michael comentó que lo sabía. Ese hombre le había lavado la cabeza a su madre. Los chicos entonces encontraron una llave y pronto dieron con el contenedor indicado, un baúl con cámaras y varias cosas interesantes, entre ellas una carta para los chicos. Michael por supuesto no quiso leerla, así que Caroline empezó: querida Caroline, espero que leas esto con Michael. Estoy segura que él no podría leer esto solo y necesitará tu ayuda para entender. Al oír a su hermana, el sujeto le quitó la carta para ver. Sin embargo, justo eso decía la carta. Claro que sí. Caroline entonces siguió: primero, quiero que sepan lo mucho que los amo. Y segundo, sé que después de abrir la caja llegarán a esta carta. Es difícil contarles esto. Podría dejarlo morir conmigo, pero cuando uno envejece el miedo se pierde. Y aquello que es importante debe ser revelado. Por eso quiero que sepan quién realmente fui. Su nombre era Robert Kincaid. Era fotógrafo y estuvo aquí tomando fotos para un artículo de National Geographic sobre los puentes cubiertos del condado de Madison. Los hermanos entonces vieron la revista y al abrirla notaron al hombre, el famoso Robert Kincaid. Hijos, les pido que no se enojen con él. De hecho, espero una vez conozcan toda la historia lleguen a pensar bien de él e incluso le agradezcan. Todo está en los diarios. Caroline entonces los abrió. Verán, todo sucedió en 1965 en la semana de la feria estatal. Richard, el padre de los chicos, llevaría a ambos a exhibir el toro de Caroline. Y aunque sonara feo, Francesca, su madre, ya quería que se fueran. A fin de cuentas, eran 4 días solo para ella. Esa tarde, luego de que Francesca preparó la comida, los chicos azotaron la puerta y Caroline cambió la estación de radio que nuestra amiga tenía para justo después empezar a comer sin decir una sola palabra. Hecho que frustraba a nuestra amiga. Tenía familia, pero ni siquiera conversaban. Tras esto, nuestra amiga empacó las cosas de Richard y sin más se despidió de los tres. Oficialmente tenía vacaciones. Ese día no pasó demasiado. Sin embargo, al día siguiente, mientras sacudía la alfombra, recibió la visita de un sujeto extraviado. Necesitaba indicaciones para llegar al puente cubierto. Francesca entendió que se trataba del puente Roseman, por lo que de inmediato le dijo cómo llegar. El problema eran indicaciones bastante difíciles, entre ellas que debía haber un perro amarillo en la carretera. Claro que sí. A fin de cuentas, no había señalización. Al caer en cuenta de esto, ambos se rieron. Si quería, ella podía llevarlo. El hombre dijo que no quería molestarla, pero como ella dijo que no era molestia, el hombre aceptó sin dudar. Una vez en el camino, Robert comentó que Iowa olía riquísimo, nada parecido a Washington. Francesca preguntó si era originario de allí, a lo que el hombre dijo que sí. Había vivido ahí hasta los 20 y tantos cuando se mudó a Chicago y se casó. ¿Y cuándo volvió?, preguntó ella. Cuando me divorcié, respondió él. ¿Y usted cuánto lleva casada? Francesca ni siquiera lo recordaba, así que Robert preguntó de dónde era originaria. Nuestra amiga confesó que era italiana, específicamente de Bari. Robert confesó que lo conocía. Viajando por Italia, su tren había hecho una parada en la estación, y al ver que era un pueblo pintoresco, no dudó en bajar para quedarse unos días. Esto sorprendió a la mujer. No obstante, en ese momento el hombre rozó su pierna para sacar unos cigarros de la guantera. Como imaginarán, de inmediato se disculpó, y aunque Francesca se sentía apenada, no estaba para nada incomodada, incluso aceptando un cigarrillo de Robert. Tras esto, los adultos llegaron al puente, donde Robert dijo que volvería el día siguiente porque la luz no era adecuada. Aún así, haría un ensayo para buscar el lugar adecuado. Mientras Robert practicaba, Francesca comenzó a caminar. Eso, al menos hasta que el sujeto le ofreció tomar agua mineral de su camioneta. Ella, claro, la tomó. Sin embargo, al voltear, el sujeto había desaparecido, encontrándolo arrancando unas flores para ella. Esperaba que ese gesto no estuviera pasado de moda. Ella señaló que no, excepto que esas eran venenosas. El sujeto de inmediato la soltó, lo que la hizo reír. Solo estaba bromeando, hecho que también lo hizo reír.
De vuelta en la casa, Robert estaba por despedirse. Sin embargo, nuestra amiga lo invitó a pasar a tomar un poco de té, preguntando cuánto tiempo estaría por ahí. Robert respondió que máximo una semana y preguntó por su esposo e hijos. Ella reveló lo de la feria, a lo que el sujeto dijo que era bonito tener niños. Francesca comentó que ya no eran niños, muchas cosas habían cambiado. Robert dijo que los cambios eran buenos, pero Francesca aseguró que a ella le daban miedo los cambios. El sujeto dijo que lo dudaba. De Italia a Iowa era muchísimo cambio. Esto llevó a que nuestra amiga contara que había conocido a Richard en Italia cuando él estaba en el ejército, y en aquel momento ni sabía qué era Iowa. Robert preguntó cómo era él, a lo que nuestra amiga solo pudo responder que era bastante limpio. Ante la cara extrañada de Robert, agregó cosas como que era cariñoso, honesto y muy trabajador. No obstante, con la respuesta de que era limpio, Robert lo supo. No era un sujeto muy interesante. Robert preguntó si le gustaba vivir ahí, a lo que ella riendo dijo que sí, era un lugar tranquilo, quizá demasiado. Aún así, no era lo que había soñado. Ante esto, Robert le contó de un poema que había escrito. Los viejos sueños fueron buenos sueños, no se realizaron, pero qué bueno que los tuve. Más que cómoda con Robert, Francesca lo invitó a quedarse a cenar, y como imaginarán, el sujeto aceptó. Tras esto el hombre se aseó en el jardín, mientras que Francesca no podía dejar de mirarlo, incluso arreglándose un poco para él. Como sea, al preparar la cena, el sujeto se ofreció a ayudar, algo que Richard nunca realizaba. El detalle, al intentar tomar las cebollas, el sujeto se le acercó, y saben, Francesca se sintió muy cómoda con eso. Esa noche tras la cena los adultos hablaron de todo. Por ejemplo, Robert le contó toda clase de historias, anécdotas que la hacían reír como loca, y en palabras de ella se notaba que le gustaba su trabajo, era un verdadero artista. Curiosamente, el sujeto no se consideraba uno. Tras esto, Robert le preguntó si extrañaba enseñar, porque sí, nuestra amiga solía ser maestra, a lo que ella dijo que sí, solo lo había dejado por sus hijos, y especialmente porque a Richard no le gustaba que trabajara. Para cambiar de tema, Francesca preguntó cuál era el lugar más emocionante que había visitado. Robert le preguntó si no salía mucho, aunque al escuchar la pregunta de inmediato se disculpó. Ella dijo que quizá le aburría platicar con una simple ama de casa en el fin del mundo, a lo que él respondió que primero, ese era su hogar, no el fin del mundo, y segundo, ella no lo aburría. Con eso sobre la mesa, el lugar más emocionante era África. Ella comentó que le gustaría verlo, por lo que Robert dijo que había safaris parecidos, podría decirle a su esposo. Ante la reacción de Francesca, Robert entendió que el sujeto jamás la llevaría, motivo por el cual la invitó a pasear. Ambos empezaron a caminar, no obstante, ella rápidamente lo invitó a regresar a beber, lugar donde ella se veía bastante nerviosa, por lo que sin más, él le dijo que no estaban haciendo nada malo, debía tranquilizarse, proponía un brindis. Al leer esto, Michael dijo que el sujeto la había embriagado, quizá lo había forzado a algo y por eso nunca había mencionado lo ocurrido. Caroline le dijo que era obvio que no. Además, Robert parecía un sujeto muy galante, incluso lo recordaba a su esposo Steve. Steve era un cobarde, inmoral y mentiroso, pero aún así bastante galante. En sus palabras, no debería estar casado, al menos no con ella. Michael se sorprendió que la relación de su hermana fuera tan mala, a lo que ella dijo que sí, aunque nadie la obligaba a estar con Steve. ¿Y por qué lo haces?, preguntó Michael. Volviendo a la historia, Francesca realizó una pregunta: ¿por qué se había divorciado? Porque nunca estaba en casa, respondió él. Debes sentirte solo. No realmente, respondió el sujeto. Tengo amigos en todo el mundo a quienes suelo visitar. ¿Incluidas mujeres?, preguntó ella. Soy solitario, comentó Robert, no un monje. Tengo mis necesidades. Francesca comentó que él había conocido a todo tipo de personas, mientras que ella solo conocía a los de siempre. Por ejemplo, el lugar era tan chico que todos sabían que Lucy Redfield había engañado a su esposo. Cambiando de tema, la mujer preguntó si no se arrepentía de no tener familia. Él respondió que no todas las personas debían tener. ¿Pero cómo puedes vivir solo para ti?, preguntó ella. ¿Lo que me quieres decir es que mi vida no tiene el mismo valor porque no es normal?, preguntó el hombre. Porque yo tengo un problema con la ética de la típica familia americana que ha hipnotizado a todo el país. Me imagino que piensas que soy infeliz por no tener horno o televisión. Ella, un tanto molesta, respondió que ella nunca había visto una estampida de gacelas y no por eso estaba hipnotizada. Pero sin que se lo esperara, él le preguntó si quería dejar a su esposo. De inmediato ella dijo que no, razón por la que él se disculpó. Pensó que solo estaban haciendo preguntas. Ella respondió que tenían una conversación y luego salía con esa clase de preguntas que quizá ya era muy simple para entender el verdadero significado. Entendiendo lo incómodo de la situación, Robert dijo que debía marcharse, debía asistir al puente por la mañana, y en serio lo sentía por la pregunta. Ella también se disculpó, y aunque había tensión entre ambos, el sujeto se marchó, no sin antes dejarle algo en claro: ella no era una mujer simple en absoluto. Justo entonces Francesca recibió una llamada de Richard, aunque por supuesto no podía evitar mirar a Robert marchándose. Esa noche la mujer no paraba de pensar en el hombre, incluso tenía calor, así que tras dejar que el viento tocara su piel al desnudo, que comenzó a ver su cuerpo en el espejo, instante donde un poema vino a su mente, uno donde invitaba a Robert nuevamente a cenar, y sin más lo dejó en el puente. Esperaba que el sujeto lo encontrara. A primera hora del día Robert la encontró, lástima que con el paso de las horas nada ocurría. Francesca llegó a la conclusión de que no aceptaría, o al menos eso creyó, pues cuando
cuando menos lo pensó, el teléfono sonó, y al responder lo hizo con una enorme sonrisa. Robert explicó que no había leído la nota de inmediato porque la luz estaba cambiando y necesitaba terminar su trabajo. Sin embargo, aceptaba su invitación, aunque debía ser un poco más tarde. Aún tenía que ir al puente Hollywell, otro puente techado. Ella respondió que entonces cocinaría y más tarde lo veía. No obstante, en ese momento Robert le propuso algo más. Quizá ella podía ir junto a él a las 6. Francesca dijo que sí, aunque ella iría en su camioneta. Más que feliz, la mujer sacó sus ahorros e hizo las compras, pero sobre todo compró un nuevo vestido, algo que hace mucho no tenía el lujo de realizar. Volviendo con Robert mientras el hombre almorzaba, una mujer entró a la cafetería, desatando una ola de miradas juzgadoras, y es que era Lucy Redfield, aquella mujer que había engañado a su esposo. Sin juzgarla, Robert le indicó que había un asiento a su lado y fue amable con ella, y aunque la mujer se sentó, al sentir el peso de las miradas, mejor optó por marcharse, terminando llorando en el auto. Regresando con Francesca, apenas llegó a casa recibió una llamada de Robert. Se preguntaba si verse era buena idea. Acababa de ver a la señora Redfield y sin duda sufría bastante. No quería poner en riesgo su reputación. Aguantando sus ganas de llorar, nuestra amiga le dijo que era muy considerado. Aún así, ella quería asistir. No se debía preocupar por los demás. A ella no le importaban. Bien, dijo Robert. Con el paso de las horas el ansiado encuentro llegó, así que Robert le dijo que esperara. Solo le faltaban un par de fotografías. Feliz, Francesca comenzó un recorrido por el puente. Lo que no imaginaba es que al otro lado Robert la sorprendería para tomarle fotografías. Acciones que encantaron a nuestra amiga. De vuelta en casa de ella, Robert se duchó para después Francesca tomar un baño de tina. Verán, la ducha estaba exactamente arriba de la tina, por lo que al ser consciente de que Robert había estado desnudo ahí apenas unos segundos atrás, encontró el momento sumamente erótico. De hecho, todo lo relacionado con Robert era erótico para ella. Terminado el baño, bajó usando su nuevo vestido, y en palabras de Robert se veía bellísima, tanto que volvería loco a cualquiera. Justo en eso el teléfono sonó. Afortunadamente solo era Match, una de sus amigas, por lo que en cuanto pudo, optó por despedirse. Tras esto ambos bailaron con suavidad, razón por la que Robert le dijo que si quería que se detuviera solo debía decirse. Ella respondió que no se lo iba a pedir, y sin más comenzaron una serie de besos, para después terminar con pasión. Al oír esto, Michael decidió tomar un poco de aire, necesitaba borrar esa imagen de su mente, claro que sí. Volviendo a la historia, finalizada la acción, Francesca le pidió a Robert transportarla con palabras a alguno de sus viajes. Robert por supuesto accedió, contando específicamente de Bari. Francesca conocía cada lugar que Robert le contaba, así que al oírlo verdaderamente se sintió transportada, optando nuevamente por besarlo. Posteriormente ambos pasaron a un baño de tina, y en palabras de Francesca, Robert la leía a la perfección. Cada cosa que ella quería, él se la hacía. En ese instante todo lo que ella conocía de sí misma hasta ese momento se había desvanecido. Era como si fuese otra mujer, aunque al mismo tiempo era ella misma más que nunca antes. Al día siguiente los adultos decidieron pasar el día lejos del condado de Madison, lejos de donde alguien pudiera reconocerlos. Aquí ella le dijo a Robert que sus fotos eran geniales, debía publicar su propia colección. Robert respondió que nadie lo compraría, se lo habían dicho 6 editores, él no era artista. Ella respondió que quizá primero debía convencerse que lo era, y sin más le dio un medallón con su nombre. Su tía se lo había regalado a los 7, pero ahora quería que él lo tuviera, algo que él respondió con un beso. Esta noche ambos asistieron a un club alejado donde estaban seguros que nadie conocería a Francesca. En el lugar Francesca le preguntó por sus padres, a lo que él dijo que no estaba seguro de poder resumir toda una vida en tan pocos días. Ella comprendió a qué se refería, así que el resto de la noche se dedicaron a bailar para después nuevamente terminar con pasión. Volviendo con Caroline luego de horas de leer, Michael finalmente volvió. Había estado en un bar y aún no llamaba a Betty. Lo que sí había hecho era averiguar quién era Lucy Elaine, la testigo del testamento de su madre, y no era otra que Lucy Redfield, la mujer infiel, que al final se había casado con su amante. Esto porque a la primera señora Elaine no le gustaba tener pasión. Ante esto los chicos bromearon con que su madre podría haberle dado consejos para disfrutarlo. Tras esto los hermanos con la mente más abierta decidieron pasear y compartir una botella, lugar donde Michael confesó que nunca había sido infiel, al menos no desde que se había casado. Pese a ello muchas veces había tenido tentación de hacerlo, y ahora con el ejemplo de su madre no sabía si realizarlo. Caroline por su parte dijo que ella llevaba 20 años siendo infeliz en su matrimonio y todo porque eso era lo que le habían enseñado, que tenía que soportar todo en su matrimonio. Ya ni siquiera recordaba la última vez que su esposo le había hecho el amor de manera tan intensa que la hubiera transportado a otro lugar. De hecho, dudaba que alguna vez hubiera sucedido. Michael respondió que él se sentía raro con la situación. Sentía como si su madre lo hubiera engañado a él y no a su papá. Aún así, lo que verdaderamente no entendía es por qué si su madre era tan infeliz no se había ido. Quería leer un poco más, aunque claro, se saltaría las partes explícitas. Tras un rato de pasión ella observó a Robert mientras dormía. No quería que lo suyo se acabara. Fue por este motivo que el día siguiente durante el desayuno que nuestra amiga con una extraña actitud le preguntó cómo era su relación con las amigas que tenía por el mundo. ¿Las volvía a ver o simplemente las olvidaba? Quería saberlo para no alterar su rutina.
Robert le preguntó si eso era lo que pensaba sobre ellos, a lo que ella preguntó qué era lo que tenían. Él respondió que no dependía de él, ella era la casada que no quería dejar a su marido. Ella dijo que no tenía caso, él era una persona que no solía necesitar a nadie. Francesca molesta le dijo que después de que él se fuera, ella se quedaría ahí el resto de su vida preguntándose si él estaba en la cocina de alguna otra mujer por el mundo. En ese instante el hombre le pidió parar, no iba a disculparse por lo que había hecho en la vida y no iba a permitir que lo hiciera sentir mal por su forma de vivir. Ella le dijo que se fuera al diablo, no era humano no sentirse solo, eso lo hacía un hipócrita. No quiero necesitarte, respondió Robert. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque no puedo tenerte. Francesca entonces le pidió la verdad, solo quería saber qué era lo que sentía. A punto de llorar, Robert dijo lo siguiente: si hice algo para hacerte creer que lo que tenemos no es nuevo para mí, entonces me disculpo. ¿Y qué lo hace diferente?, preguntó ella. Cuando pienso en por qué me hice fotógrafo, respondió él, lo único que se me ocurre es pensar que ha sido para poder encontrarte aquí. Siento que todo lo que he hecho en mi vida es para poder llegar hasta ti, por eso no quiero pensar en irme mañana sin ti. Llorando ella la abrazó. Eso, al menos hasta que vieron llegar a Match, razón por la que nuestro amigo se escondió. Luego de horas la mujer finalmente se fue, motivo por el cual Francesca subió con su amado, donde él no dudó en decirle que huyera con él. Esa tarde Francesca empacó para luego cenar. Sin embargo, al notar la actitud rara de nuestra amiga, Robert lo intuyó. Ella no iría con él. Francesca comentó que por más que lo pensaba no le parecía correcto. Su familia sería humillada en el pueblo y Richard nunca lo entendería. Además, no se lo merecía, nunca le había hecho daño a nadie. Intentando convencerla, Robert le dijo que Richard saldría adelante y sus hijos ya eran mayores. Aparte, apenas si conversaban con ella. Francesca respondió que Caroline ya tenía 16, pronto se enamoraría y trataría de formar una familia. Y si ella se iba, ¿qué clase de ejemplo le iba a dar a su hija? Robert entonces preguntó qué pasaría con ellos. Tú bien sabes que cuando nos vayamos de aquí, todo cambiará, respondió ella. Podría ser mejor, agregó él. No, dijo ella, aunque me aleje de esta casa, seguiré cargándola conmigo. Lo siento a cada minuto. Empezaré a culparme por amarte y aún estos 4 días tan hermosos me parecerán un error. Robert le preguntó si creía que lo que les había pasado a ellos le sucedía a cualquiera. Habían dejado de ser 2 personas separadas. Muchas personas buscaban eso toda su vida y ni siquiera lo encontraban. Ahora teniéndolo, ¿cómo ellos podían renunciar? Francesca respondió que la vida dependía de sus decisiones. En sus palabras, nadie entiende que cuando una mujer elige casarse y tener hijos, en un sentido comienza su vida, pero en otro se detiene. Construyes una vida llena de detalles, pero también te detienes y te quedas quieta para que tus hijos se puedan mover, y cuando se van, se llevan consigo la vida de detalles. Entonces tratas de seguir, pero se te ha olvidado lo que te motiva porque nadie nunca te lo preguntó. Luego, nunca piensas que un amor como este te podría pasar. Pero ahora que lo tienes, preguntó Robert. Pues ahora quiero tenerlo para siempre, respondió ella. Pero si nos vamos, lo perderemos. Como había dicho antes, con esto Francesca se refería que si escapaba con Robert no podría disfrutar de su amor porque siempre se culparía por abandonar a sus hijos. Por tanto, lo único que podía hacer era quedarse y tratar de mantener su amor dentro de ella para siempre. Robert le pidió que por favor no renunciara. Quizás se sentía así en ese momento, pero en el instante que volviera a la rutina con su familia, quizá cambiaría de opinión. Francesca no pudo responder, razón por la que Robert dijo que se quedaría unos días extra en el pueblo. Quizá podía decidirlo después. Ella dijo que no podía elegir, razón por la que él le dio un gran beso y le dijo lo siguiente: solo lo diré una vez. Nunca se lo he dicho a nadie, pero este sentimiento, este hechizo, solamente lo sientes una vez en la vida. Y sin más, el hombre se marchó. Francesca corrió tras él de inmediato, pero como imaginarán, la camioneta solo se alejaba. Al día siguiente la familia volvió, y aunque los había extrañado, también sentía un enorme vacío. Con la llegada de los chicos, la vida llena de detalles volvió a nuestra amiga. Luego pasaron 2 días, y cada vez que pensaba en Robert, surgía alguna tarea doméstica que la distraía, abandonando poco a poco la idea de él, algo por lo que estaba agradecida. Esa noche, como siempre, la familia vio televisión sin decir una sola palabra, y al día siguiente Richard y Francesca asistieron al pueblo. Richard entró a un lugar mientras que Francesca fue por las compras. Lo que no imaginaba nuestra amiga es que al volver al auto lo vería. Robert parado bajo la lluvia. Sin dudar se acercó para verla, y al notar que ella sonreía le fue inevitable dar una sonrisa de vuelta. Y sin más, el hombre subió a su camioneta. Justo en eso Richard volvió echando en marcha su auto. En ese momento Francesca se sintió sumamente perdida. Robert no la quería, después de todo se estaba alejando, o al menos eso pensó, pues al Richard acomodarse tras él en el semáforo, nuestra amiga notó a Robert inclinándose por algo. Así es, el medallón de Francesca. Conteniendo las lágrimas, Francesca notó la luz verde, pero como imaginarán, Robert se negaba a avanzar. Era su manera de decir: aquí te estoy esperando. Nuestra amiga tenía su mano en la manija de la puerta, quería abrirla y correr. Poco a poco la giró, pero entonces Richard el claxon sonó. Pese a esto, Robert se mantenía, y es que estaba esperando a su chica. Los segundos seguían y seguían, pero entendiendo que su amor no bajaría, el sujeto finalmente se marchó. En ese instante las lágrimas fueron inevitables para Francesca, y mientras lo hacía solo podía pensar una cosa:
Me equivoqué, Robert, me equivoqué, pero no puedo ir. Por favor, intenta otra vez convencerme. Al ver a su esposa llorando, Richard preguntó qué ocurría, a lo que ella solo dijo que pronto le pasaría. Esa noche, por primera vez en la vida, Francesca agradeció el silencio de la cena. A fin de cuentas, le dio tiempo para pensar. Lo que ella y Robert sentían no hubiera continuado si permanecían juntos, mientras lo que ella y Richard compartían se hubiera desvanecido si se separaban. Aquello era algo que necesitaba compartir, así que asistió a presentarse con la única persona que podía entenderla, Lucy. Pronto ambas se hicieron inseparables. Lo curioso es que no le contó de Robert hasta muchos años después. Aún así, al estar junto a ellas, sentía que era seguro pensar en él y seguir amándolo. Al pueblo le encantaba hablar de ellas. Afortunadamente, a Richard jamás le importó. Francesca se mantuvo al lado de Richard hasta sus últimos días, donde cierta tarde él le dijo lo siguiente: sé que tuviste tus propios sueños, siento no habértelos cumplido. Te amo con toda mi alma. Después de que Richard murió, intentó contactar con Robert, pero se enteró que ya no estaba en National Geographic. Nadie sabía dónde estaba, así que para sentirse cerca de él, comenzó a frecuentar los lugares que habían visitado. Cada que cumplía años los visitaba, y cierto día, como cualquier otro, recibió una carta de su abogado. Robert había fallecido, y le había dejado todas sus pertenencias, entre ellas un libro que había publicado titulado 4 días de recuerdos, su medallón, la nota que ella había escrito, un brazalete y una carta, hecho que inevitablemente la hizo llorar. Los diarios de Francesca terminaban con lo siguiente: no ha habido un solo día que no haya pensado en él. Cuando dijo que ya no éramos dos personas separadas, tenía razón. Estábamos tan unidos como era posible. Si no hubiera sido por él, no habría soportado tantos años en la granja. ¿Recuerdas aquel vestido mío que querías, Caroline? Aquel que decías que nunca usaba. Sé que era una tontería, pero para mí es como si me pidieras mi vestido de bodas para ir al cine. Espero que después de leer todo esto comprendan mi último deseo. No son los delirios de una vieja mujer. Le di mi vida a mi familia y deseo darle a Robert lo que queda de mí. Tras esto, Michael volvió con su familia, donde Betty le pidió hablar a solas. Sin embargo, antes de dejarla reclamar por estar fuera toda la noche, él le hizo una pregunta: ¿te hago feliz, Betty? Porque es lo que deseo más que nada. Y sin más la besó. Caroline, por su parte, llamó a Steve para informarle que no volvería a casa, al menos no por un tiempo, y quería aclarar que no estaba enojada. Días después, los chicos se reunieron en el puente para honrar la última voluntad de su madre, donde Lucy les dio el libro de fotos de Robert, y sin más, los hermanos dijeron adiós a su madre, recordando las últimas palabras del diario: los amo con todo mi corazón, hagan lo que tengan que hacer para lograr la felicidad. Hay tanta belleza, así que sean felices, mis hijos. Si quieres ver otra historia con Robert, te recomiendo Gran Torino y Golpes del Destino, y claro, dos similares, Querido John y Evitando el Amor. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.